Bienvenidos nuevamente, estamos acá en Radio Apevi, 7:30 p.m. como todos los viernes. Hoy 8 de noviembre recibimos a nuestra primera invitada de la jornada. Se trata de María Laura Ramos. Ella es correctora de textos literarios, académicos, periodísticos. Trabaja para una editorial que se llama Ediciones Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, que editan libros de distintos géneros, ¿no? Como poesía, ensayo, concursos literarios. También se dedica a algo muy interesante que nos va a contar, que es el lenguaje claro, el lenguaje accesible, también se especializa en eso, y además es artista gráfica, se dedica al grabado y al arte impreso. Bienvenida María Laura o Malala, ¿no? Como te dicen familiarmente. Muchas gracias por estar. Exacto. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. Eh, sí, la verdad es un lujo poder estar acá. Eh, Quería, nada, en principio eso, agradecerles y poder contarles un poco a qué me dedico Mm. y también difundir un poco esto que nombraste del lenguaje claro y la accesibilidad, que nada, en cada espacio que puedo trato de difundir un poco de qué se trata. Me parece que es muy importante y nada, es muy lindo poder compartirlo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, a mí la verdad que me interesó mucho eso del lenguaje claro y veo que además hay proyectos institucionales, ¿no? Que se dedican a eso. Ahí están, trabaja en la Facultad de Derecho de la UBA, por ejemplo. Sí, Y bueno, vos no vas a contar, pero tiene que ver también con transmitir a la ciudadanía realmente las reglas claras que nos rigen, porque también tenemos que un poco seguir nuestro ordenamiento social, ¿no? ¿Qué sería el lenguaje claro específicamente? bueno, el movimiento del lenguaje claro es internacional, hay muchas organizaciones en distintos países. Es curioso que haya surgido de la mano de ciertas empresas comerciales este interés en poder generar comunicaciones claras hacia el público, principalmente de entidades bancarias, en donde la comunicación de los bancos hacia los clientes era bastante difícil de saber como cliente cuáles eran tus derechos, cuáles eran tus oportunidades bancarias, sistemas de inversión. También se adhirieron mucho a este movimiento empresas de luz, de gas, o sea, cualquier tipo de comunicación que vaya hacia la ciudadanía que implique conocer los derechos, oportunidades y, bueno, y límites dentro de esa prestación. Ujú, Luego se tornó de bastante interés para los textos legales. Por eso el Observatorio de Lenguaje Claro, que funciona en la UBA con sede en la Facultad de Derecho, sí. realiza muchas iniciativas en cuanto a adaptar leyes o comunicaciones, o a veces más chiquitos, tipos de documentos que se comunican hacia la ciudadanía para que las personas en principio entiendan lo que se les comunica, no genere desconfianza, porque también al no comprender un texto o una comunicación que implica que yo tenga que hacer determinada acción o pueda elegir qué acción tomar, al no comprenderla genera desconfianza, como: "Ay, esto es un lío, no sé qué tengo que Claro. hacer, si estoy haciendo bien, si estoy Y, haciendo mal, si esto va a implicar alguna penalidad para mí, si tengo que responder ya". Pero a la vez también implica un poco, cuando uno no conoce, sobre todo en los textos jurídicos, recurre a una persona que tenga la especialidad para traducir o sí. tratar de transmitirnos qué es lo que, que ese documento significa. Eh, entonces también la idea del lenguaje claro es tratar de quitar los intermediarios, en el caso de los textos jurídicos o legales, los abogados, asesores legales, en donde la ciudadanía pueda autónomamente entender y comprender qué acciones tiene que tomar con esa comunicación. Se están haciendo bastantes experiencias eh, dentro de lo que es las comunicaciones jurídicas y también en los ámbitos universitarios. Mm. Hay unas chicas de la Universidad de Córdoba que hicieron un manual de lenguaje claro para los formularios académicos también. Ajá. O sea, al interior de la universidad, que es una nota, que es un memorando, o sea, mejorando, tanto sea desde el aspecto de diseño y cómo se ubica la información, así la podemos identificar, como el tipo de palabras, dejar un poco de lado ese lenguaje, tanto lo legal
muy jurídico, encriptado, que son Claro, por ahí a veces locuciones o frases armadas que vienen de hace muchísimos años que no cambiaron porque era el uso que se le daba antes, claro, claro. y cómo poder construir oraciones, bueno, más claras sin perder el nivel o la especificidad o el tema en particular que trata. eh, y a veces cuesta eso, más que nada, en el movimiento del lenguaje claro, que se Ujú. pueda comprender que no es bajar el nivel de la comunicación, ni que una persona que realiza una investigación académica en el ámbito de la universidad, eh, hacer una tesis o una investigación en lenguaje claro no significa que no tenga términos específicos de la ciencia que Claro. investiga, ni nada, pero siempre con su explicación, su aclaración, ejemplos, esto de no utilizar oraciones tan largas, de a poquito como ir interviniendo en esos aspectos, hace que en general sea efectiva. Ujú. Quien realiza un texto lo que más quiere es que lo entienda, como Claro. cuando uno habla a una persona y lo que está buscando es que lo comprendan, no está buscando incomprensión. Mm. Vamos comprobando si el otro va entendiendo o no va entendiendo. Bueno, lo mismo en la lengua escrita, digamos, en esas comunicaciones donde además hay un periodo de tiempo entre la producción y la lectura. Entonces uno no puede estar con el otro a ver si está entendiendo. Entonces es garantizar desde la escritura la menor cantidad de ambigüedades, ¿viste? Cuando un término se puede entender de una manera o de la otra. eh, Depende también cada lector, cada lectora. Entonces, garantizar un poco uniformidad en el destinatario o la persona destinataria o al público al que va dirigido y poder construir entonces un texto efectivo, o sea, que realmente se comprenda, que el otro sepa lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, qué puede elegir, en el caso de los textos legales, cuáles son las acciones que puede realizar, en el caso de las investigaciones científicas, bueno, poder adquirir ese conocimiento, comprender las conclusiones a las que se llega, por qué, bueno, que se entienda el método de investigación. Así que es muy interesante cuando me llega un trabajo explícitamente con un pedido así, tipo Ajá. necesitamos esto, es muy interesante empezar a trabajarlo. No es muy fácil porque a veces cuesta, sobre todo el vínculo con los autores que no quieren mucho que les toquen las cosas, pero es muy interesante después cuando se ve el resultado final como es más satisfactorio un texto que se entienda, Sí, sí. incluso para la experiencia de quien escribe como para la experiencia de quien lee. Sí, se trata de comunicar, entonces se tiene que comprender, si no, es verdad. Si no sería un texto esotérico, ¿no? Cosa de, ay, quiero ser enigmático y que Sí, no me entiendan, pero eso sería como otro género, digamos, sí, otro propósito, quizá. otro propósito, Bien, exacto. hago un punto, vamos a volver por supuesto sobre eso, es muy interesante, pero tengo que darle paso al panel. Vamos a empezar con la productora de la entrevista, con Mariana. A ver, Marian, tu pregunta al aire, por favor. A ver, ahí estamos. Ahí va. Sí, explicarnos un poquito, un poquito mejor en qué, el paso a paso el día a día de tu trabajo. Bueno, bueno, yo tengo un trabajo de oficina en donde, bueno, tengo que ir todos los días, y mi trabajo consiste en hacer, por un lado, un seguimiento de escritura de los textos que tengo, digamos, en mi bandeja, por decirlo de una manera. eh, y también se piensa tal vez que el trabajo o la corrección es un poco solitaria porque es una persona delante del texto, buscando soluciones, buscando en diccionarios, en versiones, tipos de palabras, pero en realidad yo misma al estudiar la carrera pensaba un poco eso, de decir, "Ay, bueno, pero es un trabajo re solitario y a mí me gusta trabajar en grupo". Y al final en la práctica me di cuenta que no, que siempre que estás corrigiendo un texto, como es una dimensión
muy personal de quien escribe, por más que sean textos menos subjetivos, textos académicos o textos legales. Hay mucho intercambio con las personas. Entonces, cualquier tipo de intervención o de cambio de enfoque se dialoga mucho. Entonces, en el día a día, más allá de corregir yo en soledad con el texto, hay mucho diálogo e intercambio con quienes escriben. Mm. Y eso está bueno porque uno no deja de aprender. A veces uno tiene sus propios criterios, eh, y bueno, y la otra persona te pregunta por alternativas, entonces uno está forzado a buscar otro tipo de soluciones que como contenten a la persona por un lado, con la expectativa que tiene de ese texto, y bueno, sea correcto, sea claro, sea preciso, sea efectivo en la comunicación. Y bueno, y después trato de descansar bastante, sobre todo la vista, todo lo que conlleva el tipo de trabajo, que es sentado en la computadora. Es importante. Una vez hice un curso era para personas que trabajan con el lenguaje en general, editores, correctores, contenistas de redes, y nos decían, si vas a tu lugar de trabajo en tu casa, en los trabajos que hacemos remotos, ¿no? Desde la casa, y te ofrecen, si fueras un trabajo y te ofrecen el escritorio donde vos trabajás con la silla donde vos trabajás, ¿qué dirías? Y fue como, qué importante el espacio de trabajo también, por más que no sea el de la oficina, sino en la casa de cada persona, de garantizarse, bueno, un lugar confortable para la salud también. Así que también parte de mi trabajo implica ocuparme un poco de eso. Mm. Bien. Ahora vamos, Karina. Antes tenemos acá la pregunta de Lauri, que es, ¿qué es el lenguaje accesible? Pregunta. Esa Bien, pregunta la que Lauri. hizo mi compañero. Perdón. Es la misma pregunta que ¿Cómo, quería cómo? hacer Rosario. Las Sí, dos, la otra misma pregunta. siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo. La adivina Están con él. conectadas, Claro, están ya. conectadas, Tanto tiempo a trabajar juntos ya. claro. Bueno, la accesibilidad es una técnica y consiste más que nada en trabajar los textos que se difunden de manera electrónica, o sea, por mail o en una tablet o que puedas ver un PDF, y también los textos que están en la web, puede ser en aplicaciones, Facebook, en Instagram, cualquier texto que no sea en papel. La accesibilidad consiste en ponerle a ese texto ciertas herramientas, o sea, aplicarle ciertas técnicas para que sea posible acceder a ellos, eh, más que nada para las personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega accede a los textos a través de un lector de pantalla. Entonces, reproduce el texto por voz. Tiene Android, Apple, cualquier tipo de celular, tiene instalado ya ¿cómo se llama? Un software, una aplicación que es de accesibilidad. Entonces, las personas ciegas o con baja visión pueden acceder a contenidos de Instagram, hacer comentarios, enviar emojis, consultar cualquier tipo de aplicación bancaria, lo que sea, todo a través de teclas y accesos que son por voz. Para que eso sea fácil para las personas que reproducen los textos por voz, ese texto tiene que estar configurado de una manera. Por ejemplo, eh, es conveniente, por ejemplo, marcar la numeración de página como un dato de diseño, porque si no, cuando termina de leer una página le dice 5, 6, 7, 8, y eso en un texto ahí de 300 páginas, llega un momento que es engorroso continuar escuchando. Lo mismo ocurre si el texto tiene imágenes. Si el texto tiene imágenes, viene reproduciendo, no sé, por ejemplo, un texto que hable sobre el tren en un pueblo de la provincia y viene hablando porque el tren tiene una extensión de tanto y los vagones son de tal manera y después hay una foto, el lector pasa y la persona se pierde esa información porque está en imagen. Entonces, por ejemplo, una técnica de accesibilidad es agregarle a las imágenes un texto alternativo, se llama.
que va por detrás. La persona que puede ver no ve ese texto, salvo que haga clic derecho y vaya a buscarlo, no lo ve. Pero la persona que utiliza ese texto a través de reproducción por voz le hace una descripción. En la imagen se ve un tren en la llanura pampeana de ciertas características. Entonces, bueno, se va haciendo una idea de qué es lo que hay allí. Lo mismo con los colores, se trabaja mucho con los tipos de contraste de color, para personas con baja visión. Se ha comprobado también que ciertos contrastes de color en la pantalla para personas que por alguna razón tienden a tener convulsiones les puede llegar a despertar ese tipo de episodios. Entonces se trata de que no vibren los colores en pantalla de determinada manera. Hay un medidor que lo hace. Entonces, nada, la idea de la accesibilidad web o la accesibilidad en textos electrónicos, hay una frase que a mí me gusta mucho que es útil para todos, indispensable para algunas personas. En realidad la accesibilidad nos sirve a todos porque a todos nos sirve que, que el texto esté de una manera clara, que los colores funcionen, que no haya bajo contraste, porque a veces uno mismo, no sé, estás en la calle, querés consultar algo y justo te da el sol en el Claro, celular, y hay una cosa que tiene bajo contraste, igual también te lo perdés. Entonces, si hay alguien observando eso y haciéndolo desde las piezas gráficas, me sirve. En realidad es algo útil para todos. Específicamente son técnicas diseñadas para personas con discapacidad en rigor de la ley de acceso a la información. Todas las personas tenemos derecho a acceder a todo tipo de información que está pública, a poder participar de redes sociales y demás. Por lo tanto, tanto en el ámbito estatal, que mm, se rige por esta regulación, entonces tenemos que tratar de que se cumpla, como intereses privados, las aplicaciones, Facebook, Instagram, todo también les interesa porque son más clientes, en realidad. Por eso me parecía curioso al principio nombrar desde dónde surge el primer interés en este tipo de cosas, que en realidad también por una cuestión de mercado podemos aprovechar para recomendar el uso del lenguaje claro o de textos accesibles en múltiples ámbitos y no solo lo que rige la ley, que son textos legales o estatales y demás. mm. Bien. Ahora sí, vamos con Karina Esquilachi. Gracias, Miguel. La Bien. pregunta que tenía para María Laura, ¿no? Que recién me decías eh, trabajar con chicos con discapacidades diferentes. Yo la pregunta que tengo para hacerle es, ¿cómo es trabajar con chicos con capacidades diferentes? Gracias, Karina. Yo no trabajo con chicos, por ahí me expliqué mal. Sí, trabajo con una chica que es ciega. Mm, Ella, yo la conocí porque ella trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad y con ella diseñamos un curso de accesibilidad para difundir estos contenidos en distintos organismos y en las universidades. Mi experiencia de trabajo con ella fue alucinante porque si bien uno piensa que no tiene prejuicios o, o algunas cuestiones establecidas, cuando entras en vínculo te das cuenta de lo ignorante que uno es y las cosas que uno tiene para transformar, para mejorar. Ella, la verdad es que, nada, me abrió mucho la cabeza en el sentido de poder dimensionar un montón de impedimentos y de obstáculos que yo no veía, digamos, que ella podía llegar a tener. Y la verdad, bueno, nos hicimos re amigas, nos tomamos un mate cada tanto, charlamos un montón y la verdad que me enseñó muchísimo. Eh, Hay cosas, o sea, y fundamentalmente lo que aprendí con ella fue el tema del trato, ¿no? De lo que es la distancia que se pone a las personas con discapacidad con respecto al trato o al dar por sentado un montón de cosas. mm, Entonces, ella me enseñó eso, como hacerme siempre la pregunta de por qué estoy dando cosas por sentado que ella puede o no puede hacer, todo el tiempo preguntándole, como adquirí como esa costumbre o esa forma, y para con todas las personas.
En principio era difícil porque yo me sentí incómoda, quería que ella esté bien, yo hacía cosas muy extrañas, hasta que ella me decía, bueno, Mali, no sé, por ejemplo, llegaba al edificio, a la oficina, y yo, para que ella no se nos echó, que ella usa bastón, es muy canchera porque tiene una ceguera desde bastante chica, entonces se sabe manejar. Ay, discúlpeme, un segundo. Ah, ¿podés ir, Pochi? Perdón. Nada, Eh, y me recuerdo que yo la tironeaba para un lado y la tironeaba para el otro, como para no decirle, mirá, ahí hay una silla, ahí hay una cosa. Y ella me decía, Mali, yo soy ciega, necesito que me expliques cómo es el ambiente, así yo me puedo mover. Acá hay una mesa, acá hay una silla, acá podés dejar esto, acá podés dejar lo otro. Entonces, como a veces uno por no importunar o por no poner incómoda a la otra persona, da por sentado cosas, entonces finalmente es, es peor, digamos. Eso fundamentalmente, más allá de los contenidos de accesibilidad que me enseñó y todo eso, y, pero fundamentalmente eso. claro, en la PEVI, por ejemplo, nos ayudó mucho en estos años a decir las cosas por su nombre, ¿no? Ujú. El ciego es ciego, no es no vidente o invidente, o sea, cosa que para edulcorar un poco las Sí, palabras. Incluso nosotros tenemos una murga que se llama Los Rengos del Bajo, donde qué la lindo, propia Murga. toma la palabra que en apariencia es como despectiva, sin embargo se la apropia como parte de una identidad. Y bueno, eso lo aprendimos con los años, pero entiendo que para el resto de la sociedad al principio puede ser difícil o incómodo, ¿no? Cómo establecer ese vínculo, sobre todo desde las palabras o desde las acciones directas personales con la persona que puede tener una discapacidad. Sí, totalmente, sobre todo porque yo me di cuenta que no había tenido nunca un vínculo con una persona con discapacidad, ni en el cole, Mm, ni en mi familia, ni con mis amigos o mis amigas. Entonces fue absolutamente novedoso en ese sentido. Eh, pero bueno, yo creo que es un camino largo. No sé cómo lo sienten, lo viven o lo que piensan ustedes, pero fue algo importante esto que decís, del uso de las palabras, cómo mm, relacionarnos, cómo dirigirnos a la otra persona, o esto de no tratar de ayudar y claro. como intempestivamente querer ayudar al otro, entonces por ahí yo le agarraba el bastón y me decía, Claro, porque uno lo tranquila, es necesita. como... Claro, Mm, preguntar, ¿te ayudo? claro, Sí, claro, ¿cómo te claro. ayudo? ¿Qué necesitas? Como en lugar de esto, dejar de suponer poco y poder dialogar más. A veces uno no tiene confianza con una persona en la calle que te ayuda, depende del vínculo, supongo que Mm, también hay más confianza para consultar, pedir o exacto. sugerir, Sí, pero sí. creo que es un camino eh, algo largo porque todavía como en la sociedad no se comprende muy bien, que creo que tiene que ver con esto de no tener experiencias de convivencia, Mm, tal vez con ese tipo de impedimentos, de obstáculos que te das cuenta que tiene la otra persona, que por ahí no lo pensaste. mm. Em, Malala, te puedo decir Malala. Sí, sí, Malala. Eh, ¿cuál es tu formación de base? ¿Vos estudiaste letras? ¿Cuál es tu camino? Corrección de textos. Ah, Bueno, hice muchas cosas, hice teatro, hice bellas artes, mm, pero específicamente hice un terciario de ajá. corrección de textos en un instituto que es específicamente eso. Ah, claro, Hay claro. personas que hicieron la carrera de letras que se dedican a la corrección. Eh, no lo recomiendo. No, sí. No, Eh, cada uno tiene su experiencia, ¿no? En todo. sí, cada uno tiene esa experiencia. Sí, Pero bueno, específicamente la formación técnica en corrección, bueno, te da muchas herramientas para después claro, te debe trabajar con pulir las. mucho de toda la retórica que suele haber en los textos académicos. Sí, Uno cuando sí, entra a la universidad se acostumbra a leer textos como muy abstrusos, ¿no? Medio sí, sí, incomprensibles, pero bueno, sí, uno, es verdad lo que decís, en definitiva, si uno tiene que comunicar, nada, qué mejor que ser claro, ¿no? ¿Por qué sí, complicar a lo demás? Como haciendo sí, gala no sé, de una erudición o no sé, sí. ¿no? Sí, sí, hay ciertos usos, tendencias o costumbres, o Claro. de que se piensa que si se escribe así
Sí, sí, es mejor, es un nivel más. sí, 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 más Bueno, depende, a elevado. veces funciona, depende del tipo, sí, depende del tipo de textos, pero lo que da la carrera de corrección es que, bueno, digamos, digo, en contraste con un estudiante de letras o de comunicación social, como no es que tenés que saber escribir o porque sabes escribir, sabes corregir, o porque sos un gran lector, sabes corregir. Hay contenidos específicos y nociones que está buena la carrera, es re linda, es cortita Ah, ¿dónde y se es re estudia? linda. Está acá el Instituto Mallea, Ajá, se puede hacer virtual, está acá en Capital, y hay otra fundación que se llama Fundación Literae, que también tiene la carrera. En ajá, ambos casos son tecnicaturas, así sí. que es cortita. Y la Universidad de El Salvador, eh, bueno, son todas privadas. No hay al momento en un ámbito universitario público que tenga la carrera. Está la carrera de edición en la UBA, tiene una materia de corrección, pero no la especificidad. Eh, Dentro del colectivo de correctores y correctoras estamos peleando en primera instancia en acceder a un nivel universitario, porque a veces con la tecnicatura te quedas corto en el sentido de si aspiras a un trabajo, una persona con una licenciatura en letras, por decirlo de una manera, te gana porque es una licenciatura. Entonces tratando de sumar módulos universitarios para que la carrera, digamos, pueda competir con otras, y por otro lado para que exista lo que es la educación pública. Bien, quedan 5 minutitos nomás. Vuelvo con Mariana, a ver si tenés otra pregunta, ¿Sale? Marian. Bueno, Miguel, me Y dejaste después plantada a vamos mí. con Rosario. A ver si es la misma pregunta que quiere hacerle Mariana. A ver si otra vez Seguro. coincidimos. Sí. No, eh, ay, se me tira un poquito. ¿Cómo ves tus logros? ¿Cómo, cómo registras el tema de tus logros? Mm, Sí, se me entendió la pregunta. ¿Cómo registro mis logros? Sí. Qué difícil. Eh, Me mataste. Eh, Adiós. No, no sé si los registro, pero bueno, esta instancia de participación con ustedes para mí me parece un montón. A veces las instancias en que con Laura, mi compañera, podemos dar las clases también, porque en principio tenía mucho miedo de las clases, sentía que no iba a poder, como que me era como imposible pensar que yo pudiera dar una clase y hacerlo me dio mucha gratificación, lo disfruté mucho, entonces fue como, bueno, mira, se puede. Eh, y después en lo que es la parte más de gráfica, que no llegamos a hablar, pero podemos juntarnos otro día, eh, siempre el logro es como colectivo para mí. Cuando puedo hacer cosas junto a otras personas y eso se logran los objetivos que nos pusimos entre todos, es lo que más gratificación me da y digo, bueno, bien, como pude formar parte de este engranaje de alguna manera y hacer algo en conjunto que me parece como uno de los desafíos más grandes. En Mm. lo personal uno se va poniendo metas y puede ir corriendo sus propios límites y desafiándose, pero cuando se logra algo con otras personas, ahí me parece que esto sí, es un hito, digamos. Bueno, últimos 4 minutitos. A ver, Rosario, tu pregunta. No me digas que es la misma ¿Hace que... cuánto? No te No, creo que Miguel. es la misma de Mariana. No, no. ¿Hace cuánto que trabajas de esto? Y desde el 2013, ¿qué van a hacer? 11 11 años. años, Mm. sí. Bien, sí, mira, te iba a preguntar sobre el lenguaje inclusivo, pero zafaste porque queda poco tiempo. Pero me interesaba la parte Pena. gráfica que también que haces. Estás en un proyecto muy interesante
con un grupo que se llama, lo voy a decir medio Somos Sí, Copia, ¿no? Lo somos estoy diciendo copia medio de fiel. memoria. La página se llama Somos Sí, Copia Fiel, que es muy interesante lo que hacen, porque hacen actividades grupales, se hacen visitas, intervenciones. Hay algo que sí. tiene que ver con el lenguaje claro, porque hay un punto de contacto. Vi una experiencia que hicieron creo de una universidad, de armar como una especie de gran, no sé cómo decirlo, cartelera burocrática, como para mostrar cómo funciona un poco el lenguaje burocrático a través de la imagen gráfica, ¿no? O sea, cosas muy interesantes que hacen. A ver Con si el me puedes sellito. resumir. Sí. Sí. Hicimos una intervención en el Museo de la Inmigración, Mm, eh, que fue para el Día del Trabajo, en donde, bueno, la consigna era un poco hacer una introducción a las salas donde estaban expuestas obras de otros artistas. Eso se llama hacer una activación de obra, en donde se convoca a otro artista a activar una muestra de arte que hay en algún espacio. mm, Entonces era un poco introductorio para que las personas que visitaban se encuentren primero con esto más performático y después recorran las salas. Como se trataba acerca del trabajo, claro, hicimos esta mesa en donde mecánicamente ah, reproducíamos un eso. sello Mm, que decía somos copia inexacta claro, del original, como un guiño a eso de lo que decís, de lo legal, lo burocrático, de claro. siempre lo Copia mismo. fiel del original. Claro. Y estuvo lindo, estuvo bueno también, eso fue un hito también, poder organizarse entre todas y sí, comenzar a hacer esta performance, digamos, que también tenía que ver, había una bandera colgada que decía, ¿quién domina tu tiempo? Mm, En cuanto poder plantar esa pregunta respecto después de la muestra, que todo tenía que ver con situaciones de trabajo. mm. Bien, yo en este Eh, video voy a poner abajo bueno, tanto como tu sitio de corrección de textos, como este grupo que es muy interesante lo que hacen, Somos sí, Copia Fiel, como para que toda la gente pueda ver todas las experiencias que están muy bien ahí plasmadas en la cuenta de Instagram. Así que ¿cómo como no? no tenemos mucho Tengo una más tiempo pregunta, para hablar, Miguel. nada, invitamos a la gente a visitar esos sitios. Quedan segundos nada más lo que quieras decir y bueno, agradecerte por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Karine, ¿vas a decir algo? Sí, no, que quizás quieras hacer una pregunta, pero no, a ver, se va a cortar, Cari. Ah, se va a cortar. Se va a cortar. Bueno, nada, agradecerles un montón, me encantó hablar con ustedes, gracias por el interés y bueno, seguimos en contacto, que no se corte acá. Bueno, muchas gracias. Conversamos con María Laura Ramos, correctora de textos. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Chao.